nuestro ámbito de trabajo. Nosotros planteamos estos, que son permitirnos conocer los diferentes tipos de arritmias que se pueden presentar en un paciente en los manejos pre, trans y posanestésicos. También identificar las arritmias por medio del electrocardiograma, proporcionarnos el conocimiento de que las arritmias son una temática que es muy frecuente y que pasa desapercibida la mayoría de veces en el procedimiento transquirúrgico y transanestésico también. Identificar arritmias fatales en anestesia que deben ser tratadas de inmediato al momento de su aparición y detección. También de determinar la farmacología antiarrítmica, sus beneficios y efectos adversos. Y también mencionar algunas consideraciones en los pacientes que poseen marcapasos. Alejandra, dame un objetivo del por qué estudiar este tema. Yo pienso, buenas noches, que sería disminuir la morbimortalidad en los pacientes. ¿Disminuir? ¿Cómo? Con el diagnóstico oportuno. Eso, muy bien. Ivette. Y ya voy a ir al pendejo. Ivette. Ivette. Hola, Lick, disculpe, es que estaba admitiendo gente. Bueno, yo pienso que uno de los principales objetivos es aprender a identificar las arritmias que se pueden dar en los pacientes y qué tratamiento se les puede brindar. Está Alejandra, Danilo, Ivette y Alejandro. ¿Y quién es el otro? Rodrigo, el que estaba presentando. Rodrigo, ¿qué onda? Para mí, yo creo que un objetivo importantísimo es que ya leyendo bastante del tema, las arritmias son un tema que pasa bastante desapercibido. Incluso como estudiante, hasta que no he metido yo a leerme bastante de este tema, me doy cuenta de que yo incluso viendo los monitores no sabía que a veces podía identificar arritmias o verlas. El paciente le daban las arritmias y nosotros no nos dábamos ni cuenta. Pueden ser incluso arritmias bien complicadas y si no se identifican o si no se conoce de eso, pues son problemas que se le dan al paciente, un mal manejo anestésico incluso. Y es por eso que yo creo que es importante saber identificarlas, incluso por medio del EKG. Bueno, uno quizás de los objetivos más importantes, quizás de todos los temas, es uno de los más importantes de los que se van a ver en este módulo, en vista de que cada vez que nosotros hacemos una visita preanestésica y cada vez que nosotros dormimos a un paciente, siempre miramos un trazo. Pero ¿de qué nos sirve ver un trazo si no sabemos lo que estamos viendo? Entonces, las arritmias pues son una fuente importante de mortalidad actualmente. Entonces nosotros de repente estamos viendo una taquicardia, llega a 130, 140, 150 y no hacemos nada. Y decimos, ¿y qué hacemos? No sé. Y de repente le llega una bradicardia después de una anestesia raquídea y le ponemos efedrina. Entonces debemos de reconocer las causas. ¿Por qué? Porque de no poderlas tratar a tiempo, nos vamos a meter en un problema y en un problema grave, especialmente porque ahora todos los monitores tienen memoria. Hay algunos que dura hasta 5 años. Entonces usted viene y dice, no, si es que fue súbito. Súbito. Veremos y van a ver y revisan el monitor y dicen, no, si la paciente comenzó con 80 y ahí le bajó a 60 y ahí le bajó a 40 y pues hubo un tiempo estimado y no lo supieron tratar. De repente hay una arritmia que ya van a hablar ustedes, tal vez sea maligna y usted dice, yo pensé que era el cauterio y tal vez era una arritmia maligna y por no haberla diagnosticado y tratado a tiempo, pues entonces nos podemos ver en problemas. Entonces que este tema pues esperamos de que se cumplan con los objetivos, de que nos lo expliquen bien para poder aprender mucho. Bueno, seguimos entonces. Primero, antes que empezar a hablar de la fisiología y todo, quiero que hagamos una pausa para definir
la definición de nuestro tema, de qué es una arritmia. Nosotros damos esta definición que sacamos de la Ustedes. literatura, no, que sacamos de las literaturas, porque dan definiciones variadas, pero llegamos a la conclusión de que las arritmias son alteraciones del ritmo cardíaco, de secuencias de latidos irregulares, demasiado rápidos, demasiado lentos, o que circulan por el corazón por una vía eléctrica anómala. Y tenemos un ejemplo ahí de una arritmia que esperemos que al finalizar este tema nosotros podamos decir, esta arritmia es tal, o por qué es que se denomina ese trazo una arritmia. Alejandra, decime una definición de arritmia. Leí que arritmia también dice que es una variación del ritmo normal del latido cardíaco por trastornos del mismo ritmo, de la frecuencia o de la conducción cardíaca, y esta puede aparecer en personas sanas o en pacientes con patologías cardiovasculares. Muy bien. ¿Y Beth, una definición de arritmia? Bueno, yo lo defino como problemas de ritmo cardíaco que ocurren cuando los impulsos eléctricos que coordinan los latidos cardíacos no funcionan adecuadamente. Bien. Alejandro. Danilo sería, Lick. Vale, Danilo. Lo de arritmia lo definiría como Antes de que te gane la idea, ¿no? Sí, cabal. Arritmia lo definiría como cualquier alteración en la generación de los impulsos eléctricos cardíacos, tanto en su origen como en su frecuencia y en la conducción de estos estímulos hasta el miocardio. Muy bien, imagínense cuántas definiciones tenemos ya. ¿Quién falta? Ya están todos. Rodrigo. Sí, Rodrigo. Yo. Si fuera a definirlo incluso aparte de esto y simplificando más un poco la definición, yo diría que es la normalidad del ritmo cardíaco. Y Exacto, viviéndose, de una manera. Entonces vamos a decir de que como todos los compañeros dieron en su definición y aportaron algo diferente en la definición, entonces vamos a tener claro de que una arritmia es toda alteración. ¿Pero alteración de qué? Uno, puede ser del impulso. Dos, puede ser de la conducción. Tres, puede ser de un ritmo cardíaco. Y cuatro, puede ser por una presentación que es diferente. Ustedes tienen un trazo y de repente no miran diferente, algo pasa. Esa es una arritmia. Si ustedes ven de que cambia la onda P a otra forma que no es la que normal, bueno, esa es una arritmia. ¿Pero qué clase de arritmia? Pues ya vamos a ver. Si de repente ya tenemos un complejo QRS con un determinado distancia y lo vemos más ancho o lo vemos más estrecho, entonces eso no es normal, esa es una arritmia. Pero ¿qué clase de arritmia es solo por ser QRS? Si de repente tenemos una T y la tenemos invertida, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Será arritmia? ¿Qué nos está dando? Entonces, por eso es importante. Entonces, vamos a decir de que son diferentes tipos de alteración que pueden ser por muchas cosas. Entonces, ahora ya dijimos 4 más las que ustedes agregaron. Entonces, ya después de definir qué es una arritmia, vamos a comenzar desde el principio definiendo la fisiología del corazón. El Buenas corazón. noches. ¿Qué onda? Buenas noches, Nico. Estamos a tiempo. Excelente. En la fisiología del corazón, la frecuencia de los latidos cardíacos va a estar controlado primero por el sistema nervioso autónomo. Esto quiere decir que las fibras, tanto simpáticas como parasimpáticas, van a influir en esta frecuencia. Más adelante tenemos una imagen de cómo afectan directamente a los nodos. Pero básicamente tenemos esta imagen para hacernos la idea de cómo funciona desde las vías tanto simpáticas como parasimpáticas. Aquí lo podemos observar. Les voy a poner el puntero, que aquí van las fibras
del nervio vago, que van a llevar las fibras parasimpáticas y las fibras simpáticas de este otro lado. Entonces tenemos las propiedades del músculo cardíaco. Estas son 4, que son la excitabilidad, el automatismo, la conductibilidad y la contractilidad. Estas cada uno van a tener ciertas funciones. Por ejemplo, la excitabilidad refiere al potencial de acción o la capacidad de despolarizarse por sí mismos. El automatismo es porque generan su propio potencial de acción. Sí es cierto que, como vimos antes, el sistema nervioso autónomo sí va a influir en la frecuencia de estos potenciales que se generan en cierto tiempo. Por ejemplo, el cronotropismo con las células marcapasos o nodos, que van a tener un tiempo establecido en el que se van a estar mandando esos potenciales. En la conductibilidad tenemos que es la capacidad de conducir los potenciales de acción a las células vecinas, que es el dermotopismo, donde están las células del sistema de conducción que van a ser las encargadas de transmitir este impulso a todas las células. Y la contractibilidad, que es la capacidad de contraerse y generar la tensión, o el inotropismo, como son las células auriculares y ventriculares. Bueno, Siguiendo, para comenzar, para poder estar hablando acerca del sistema eléctrico, necesitamos saber una serie de conceptos. Para comenzar, ¿quién está hablando ahorita? Rodrigo. Rodrigo, ¿cuál es la unidad contráctil del corazón? Son las aurículas y los ventrículos, el músculo cardíaco, los miocitos. Ivette. Ivette. Hola, Eli. No son los miocitos. No. Alejandra. El músculo liso y los miocitos cardíacos. Danilo. ¿El miocardio? Alejandro. Yo, Rodrigo, había dicho que es los miocitos. Bueno, ¿quién está exponiendo? Rodrigo. Bueno, ¿y Alejandro? ¿O es el mismo? No hay. Alejandro. Es Alejandra Guandique. Entonces no hay, solo de 4 hay. Sí, son 4. Perdón. Entonces Alejandro, Rodrigo y Alejandro es el mismo. No, yo soy José Rodrigo. Y Alejandra Guandique es solo alguien. No hay Entonces, Alejandro. Entonces no hay Alejandro. No. O sea, Perdón. en el grupo de los 53 sí hay alguien que se llama Alejandro, pero no es de este grupo expositor, Lick. Bueno, pues pobre. Bueno, entonces vamos a dejar la primera tarea, ¿verdad? De que debemos de saber, así como por ejemplo, ¿cuál es la unidad estructural de riñón? La nefrona, Lick. La nefrona. ¿Cuál es la unidad estructural del cerebro? La neurona. La neurona. ¿Cuál es la unidad estructural del hígado? No se lo pueden. Los hepatocitos. Los hepatitos. Y entonces, ¿cuál es la unidad estructural del corazón? La unidad contráctil. Sería en todo caso el miocardio, entonces. El miocardio es un músculo. Los cardiomiocitos. No. Bueno,
Sigamos, entonces ya la primera tarea, ¿verdad? Entonces, para poder eso, necesitamos saber cuál es la unidad estructural. ¿Por qué? Porque necesitamos saber de que este sistema, este nodo sinusal, logra contraer estas estructuras y pueden generar una serie de episodios. Y uno de ellos es el potencial de acción. Alejandra, ¿qué es el potencial de acción? Es una despolarización de la membrana. Despolarización. Y ver, ¿qué es el potencial de acción? Porque esto lo acaba de mencionar el compañero. Para mí, un potencial de acción cardíaco es correspondiente a una rápida despolarización de la membrana y seguidamente va la repolarización hasta el potencial de membrana. Uh-huh. Daniel. Sería una despolarización seguida de una repolarización. Uh-huh. Bueno, para esto vamos a necesitar saber por lo menos 4 o 5 conceptos que son parecidos, pero difieren en muchas cosas. 1, lo que es un potencial de acción. 2, lo que es un potencial de umbral. 3, lo que es una despolarización. Y 4, lo que es una repolarización. Entonces, como estamos hablando de lo que es una despolarización, vamos a decir que el potencial de acción es una simple corriente eléctrica que viaja a través de la membrana celular a una alta velocidad, que es de corta duración y una autorreproducción. En pocas palabras quiere decir que es cuando la célula cambia de polaridad. Simple. Eso es un potencial de acción. Ahora bien, Danilo, ¿qué es despolarización? Despolarización. Ya hablamos lo que es el potencial de acción. Ya dijimos que es una corriente eléctrica que viaja por todo el sistema, ¿verdad? Entonces acuérdense de que cuando se contrae. Despolarización sería cuando después del potencial de acción se va a ver un descenso de ese mismo potencial. Sería una despolarización. Y si lo vemos en la función, sería cuando se da una relajación del músculo. Si lo vemos muscularmente en el corazón. ¿Estás de acuerdo, Ivette? Si no conocemos Sí, esto, o sea, sí es bien estoy de difícil. acuerdo, De acuerdo. pero esto tiene como consecuencia una contracción en las aurículas. Sí, estamos hablando ya de la despolarización cardíaca. Alejandra. Es un impulso generado en el nódulo que va a recorrer la aurícula y este va a producir una onda y eso vamos a llamar como despolarización. Bueno, estamos un poco equivocados en los conceptos. Estos conceptos son importantes para poder comprender lo que es la fisiología cardíaca. Vamos a decir, hay que tener claro lo que es el potencial de acción. Vamos a repetirlo. Es una corriente eléctrica que viaja a través de la membrana celular a alta velocidad, corta duración y autorreproducción. Pero para eso necesitamos una despolarización. ¿Qué es la despolarización? Simplemente es el cambio de carga eléctrica. El cambio de carga eléctrica de una célula estimulada de negativo a positivo.
por los iones que fluyen a través de sus membranas. ¿Cuál es? Entra sodio y sale potasio. Esa es la simple despolarización en toda célula, incluso en la cardíaca. Ahora bien, ¿qué es una repolarización, Alejandro? Cuando hay un cambio de potencial de membrana. Daniel. Cuando se va a dar lo que es, ¿cómo explico? Cuando se da en la bomba sodio y potasio, la repolarización sería cuando se vuelve a cargar de iones para el inicio. Eso es. Entonces, en un cambio de carga, que entra sodio y sale potasio, la repolarización es lo contrario. Es la recuperación de polaridad. Simple. Por eso se llama despolarización y la otra se llama repolarización. O sea que recuperación de la polaridad. Repolarización, la misma. Recuperación de la polaridad normal. Y generalmente, ¿cuánto es negativa o es positiva? En la despolarización, antes de que comience, es negativa. Exacto, ¿verdad? Entonces hay que volverlo a recuperar. Ahora, ¿qué es un potencial de umbral? El potencial de umbral es el mínimo de carga eléctrica que tiene que generar el potencial de acción para que se genere en sí la contracción de El la... potencial de acción, ¿verdad? Ahorita no estamos hablando de fisiología. Entonces, lo que tú acabas de decir es el grado de un voltaje eléctrico en el que se activan las células cardíacas para producir un potencial de acción. Entonces, estos 4 conceptos los tenemos que saber, pero al dedillo, para poder comprender cómo es que se genera el impulso y cómo es que se altera ese impulso. Porque ya dijimos de que la arritmia es una alteración del impulso, miren, de la conducción, del ritmo cardíaco. Entonces, todo esto tiene que ver con estos 4 conceptos que acabamos de ver. Dale. Entonces, no sé si continúo. Dale. Bueno, entonces, hablando también del mismo, del sistema de conducción cardíaca, tenemos de que en la normalidad del corazón, cada parte va a latir en una secuencia ordenada. Entonces tenemos que las contracciones de las aurículas van a ser la sístole auricular, luego va a ir seguida de la contracción de los ventrículos, que es la sístole ventricular, y durante esa sístole, las 4 cavidades después van a relajarse. Y tenemos ahí una imagen de cómo es que sucede, de momento sin incluir los nodos que van a generar los impulsos. Tenemos entonces que el latido cardíaco se va a originar en un sistema de conducción cardíaca que va a ser especializado y este se va a extender por todo el miocardio. Tenemos también los componentes del sistema de conducción. Tenemos primero el que va a ser el marcapasos inicial que va a generar todo el impulso cardíaco, que va a ser el nódulo sinusal, también conocido como sino auricular o nódulo de Keith-Flack. Después, el impulso se va a transmitir por diferentes vías. A la aurícula izquierda por el fascículo de Bachmann, tenemos también el tracto internodular, que es este haz de Bachmann, el tracto internodular mediano, también conocido como haz de Weckenbach, o también por el haz de Torel, o también tracto internodular posterior. Luego van a ir al nódulo auriculoventricular, o también llamado nódulo de Askoff-Tawara. Posteriormente van a ir al haz de His y por último a las fibras de Purkinje, que son estas. Y así es como se genera todo el potencial cardíaco y se puede observar de la siguiente manera. Así es como va recorriendo
de forma normal el potencial de acción cardíaca. Bueno, entonces ahora que tú pones de nuevo la otra imagen, entonces ahora, no, la otra, la que acabas de poner. Entonces aquí podemos cómo el impulso cardíaco genera un potencial de acción. Entonces por eso todos los que pasaron conmigo y estaban ahí en Soyapango, lo primero que les preguntaba yo, ¿qué frecuencia cardíaca? Ahora te lo pregunto a ti, ¿qué frecuencia cardíaca? Es la frecuencia con la que se despolariza el nodo sinoauricular, generando el ritmo cardíaco o la frecuencia cardíaca. Esa es la definición. Danilo. La cantidad de latidos por minuto. Pero hice, ya se lo dije como 10,000 veces. ¿Y Beth? Cuando el nódulo sinusal se despolariza y genera un potencial de acción. Ahí lo está viendo, correcto. Allí tenemos que el nodo sinusal se está despolarizando y genera un potencial de acción. Ahora ya vimos lo que es un potencial de acción, que es cuando la célula cardíaca cambia su polaridad, ¿verdad? Entonces ya son conceptos que ustedes tienen que ir viendo. Entonces cuando aquel loco decía, son las veces que el nodo sinusal se descarga y genera un potencial de acción. ¿Qué es eso? ¿Me está hablando en inglés o qué? No, es eso que ahorita está en esa gráfica. Son las veces que ese nodo sinusal que está ahí a la entrada de la cava se despolariza y, miren, genera un cambio de polaridad. Es una corriente que viaja a través de la membrana a alta velocidad, con corta duración, porque ustedes pueden observarlo ahí, y que es autorreproducible, ¿verdad? No se queda parado. Si no se quedara parado, o sería una arritmia o nos moriríamos. Entonces, ahora quiero que vayan comprendiendo ya el significado, que ya no podemos estar hablando, son las veces que late el corazón. No, esa es una definición para un niño de lo que Sabrina les da clase, pero ya no estamos con ellos. Ustedes ya son del módulo 10 y tienen que hablar fisiológicamente. Entonces ya no podemos estar hablando de que son las veces que late el corazón. Por esto, porque ya estamos viendo en esa imagen y ya vimos los 4 conceptos importantes que debemos de saber. Continúa. Bueno, entonces, tenemos que hablar obviamente también del potencial de acción y más profundidad. El licenciado ya nos estaba dando esas claves que nosotros tenemos que saber. Nosotros vemos la célula cardíaca que en este estado va a ser el de reposo o polarizado. ¿Por qué polarizado? Porque como el licenciado nos mencionaba y como dice la literatura, el interior de la célula va a estar cargado de negativo y el exterior de la célula va a estar cargado positivamente. Y presión de membrana en reposo de menos 80 a menos 90 milivoltios. Entonces, antes de proceder a explicar cómo es el proceso y las fases del potencial de acción, les traía aquí una imagen de cómo era que estaba inervado el nódulo sinusal, que ya también lo habíamos visto al inicio, y el nodo auriculoventricular por las fibras simpáticas y parasimpáticas. Como podemos observar, el nodo sinoauricular es el sitio donde se va a iniciar y se es conocido como el marcapasos intrínseco del corazón, el principal. En cambio, el nodo auriculoventricular es el secundario. Si en dado caso el nodo sinusal llegara a fallar, el nodo auriculoventricular es el que tendría luego la función de cómo genera el potencial de acción. ¿Y por quién está irrigado este nódulo? Este nódulo, el sino auricular, está irrigado por la arteria coronaria derecha por un 85-90% y también por un porcentaje de la coronaria circunfleja. Muy bien. Va. Siguiendo, tenemos entonces una gráfica donde podemos ver cuando hay una estimulación simpática que la frecuencia
va a ser alterada, obviamente. Y la estimulación vagal también va a haber una alteración de esa frecuencia, como vemos. Viene un ritmo normal y en los dos casos, cuando hay una estimulación simpática, va a ser más frecuente o más rápido. Y la estimulación vagal va a tardar un poco más. Es solo para que tengamos una idea. Ya luego tenemos una representación del potencial de membrana. Tenemos de dos tipos, de las fibras del nódulo sinusal y ya de las fibras del músculo ventricular. Son parecidas porque ambas tienen con cierto ritmo que deben de seguir, pero está también las cosas en común, como el umbral de descarga y que el potencial va a estar en reposo, tanto aquí como acá. Tenemos entonces de que el potencial de membrana aumenta cuando los canales de sodio y de calcio se abren en respuesta a cambios en las cargas y luego en el punto en el que el potencial de membrana va a alcanzar un positivo de 20 milivoltios, se va a producir luego un potencial de acción o la despolarización que nos mencionaba el licenciado. Aquí esta imagen que se encuentra en Morgan nos da una representación de cada potencial de acción según cada nódulo o cada músculo. Tenemos entonces el nódulo sinoauricular que tiene esta forma de potencial de acción. El nódulo auriculoventricular también tiene una forma diferente. El haz de Higgs, las ramas, las fibras de Purkinje también y el músculo ventricular. Y se hacía una pregunta en las literaturas. ¿Estas potenciales de acciones se van a llegar a reflejar en el electrocardiograma? Y la respuesta es que sí. Como ven, cada una va avanzando conforme al tiempo, igual que en el EKG. Este potencial de acción luego se transmite en este EKG. Posterior de terminar con el potencial de acción, vamos a entrar a explicar eso en el EKG. El potencial de acción de transmembrana de las células se caracteriza por tener fases. En la fibra del músculo ventricular se van a obtener 4 fases y en la del nodo sinoauricular van a tener solamente 3, que es la 0, la 3 y la 4, porque debido a que es distinta, van a haber unas fases que se van a omitir, como es la 1 y la 2. Como podemos leer aquí, la fase 1 es el ascenso. ¿Qué evento es el que ocurre? Es una activación o abertura de los canales de sodio. Aquí los tenemos, en la fase 0. El sodio va a entrar a la célula. Aquí está negativa y una vez que entra, va a empezar a subir. También tenemos que el movimiento en este caso va a ser que el sodio va a entrar y la disminución de permeabilidad hacia el potasio, porque el potasio es el que mantiene la polaridad de la célula cardíaca. La fase 1, en este caso, tenemos como nombre la repolarización rápida temprana. Eso quiere decir que el potencial de acción va a querer volver a la normalidad, a estar negativo, luego de que ya se elevó. Y lo que ocurre es que en este apartado ya se empiezan a inactivar los canales de sodio, para que ya no entre más y este potencial no se siga elevando. Y el potasio en este caso va a empezar a salir para que no se cargue positivamente en la célula. Tenemos la fase número 2, que es la meseta, que se va a representar de esa forma en las dos imágenes lo podemos encontrar, que es la activación de los canales lentos de calcio, que nos van a permitir mantener esa forma de meseta en el potencial de acción. Va a entrar el calcio y luego en la fase número 3 es cuando ya se da la repolarización final, es cuando ya se inactivan los canales de calcio y aumenta la permeabilidad al potasio, logrando que se vuelva a repolarizar ya la célula cardíaca. Y en la fase 4 y última es el potencial en reposo, donde la permeabilidad normal está restaurada, las células auriculares y ventriculares vuelven a estar negativas. Y vuelve otra vez el inicio del ciclo de repolarización de nuevo. Y esto es un ritmo, vuelve y vuelve a pasar una y otra vez. Aquí está otra imagen donde representa qué iones salen, en este caso el potasio. Aquí en la fase 0 vuelve a entrar el sodio, en la fase 2 también, en la 3 entra el sodio y en la 4
porque hay una gran cantidad de iones dentro de la célula para que se puedan cambiar por las del potasio. Está la bomba de sodio-potasio, que funciona con ATP. Eso con respecto a los potenciales. Y luego llegamos a que si se registra fuera de la célula, la actividad eléctrica sumada de todas las fibras musculares cardíacas va a llegar a producir el electrocardiograma, que es la siguiente parte en la que vamos. Primero, con el electrocardiograma nosotros tenemos que conocer las ondas, qué representa la línea eléctrica cuando va hacia arriba, hacia abajo, qué ¿Pero qué es un significa electrocardiograma? el electrocardiograma. Aquí tengo la definición, que es la representación gráfica de las actividades eléctricas del corazón en función del tiempo, con fines diagnósticos clínicos patológicos. Va, miren qué importante. Entonces ahora ya tenemos una definición de lo que es el electro. No solo qué, pero miren lo que dice. Es la representación gráfica. ¿Gráfica de qué? De la actividad eléctrica. ¿Actividad eléctrica de quién? Es lógico, del corazón. ¿En función de qué? Del tiempo y del voltaje, ¿verdad? Por eso ellos ya van a explicar más adelante cómo es qué es lo que se va a leer en el papel milimetrado del electro, ¿verdad? Cuando es horizontal, qué es lo que se mide, y cuando es vertical, qué es lo que se mide. Por eso es de que dice en función del tiempo y del voltaje. ¿Con qué? ¿Con qué fin? Igual que la anestesia general, con un fin diagnóstico o para ver si existe una patología. Muy bien. ¿Cuáles son los fines del electrocardiograma? El fin del electrocardiograma, aparte del diagnóstico, es la monitorización La constante. Porque nosotros cuando agarramos y damos una anestesia, le ponemos los electrodos a fin de ver un trazo. Ujú. Dale. Monitorizar. A lo fuerte del tema de electro, no hay que dejar aparte cómo nosotros vemos el corazón y cómo va a ser representado en el electro. Primero tenemos que en la excitación auricular, cuando inicia el nodo sino auricular, en cuestión de tiempo vamos a ver qué es cuando comienza esta onda, que es la onda P. Aquí podemos ver ya cuando llega a las dos aurículas el potencial de acción y ya está recibido el potencial por el nodo auriculoventricular, ya va a estar completa esa onda P, perdón. La excitación ventricular, ya dejamos las aurículas aparte y estamos comenzando con ventrículos, comienza un complejo, que es el complejo QRS. Ya lo vamos a ver más detallado en la siguiente diapositiva, pero esta es la imagen de cómo nosotros vamos a ver qué fase del corazón es la que va sucediendo en el electro. Cuando ya está completa la excitación ventricular, ya está completo el complejo QRS. Luego, ya cuando se relajan los ventrículos, podemos observar una onda más, que es la onda T. Dando paso a eso, tenemos la explicación completa ya del electro con cada parte. Tenemos en esta imagen, obviamente, la línea isoeléctrica, que es la que va a estar marcando cambios positivos. Si es para abajo, van a ser cambios negativos. Es por eso que se dice que cuando hay una onda P positiva es porque está arriba. Si es negativa es porque va en deflexión o hacia abajo. Tenemos onda P, que es la despolarización auricular. Segmento PR significa un Entonces, tiempo. antes de eso, explicarnos de que en el electro vamos a tener ondas, vamos a tener complejos, vamos a tener intervalos, vamos a tener puntos, vamos a tener etcétera, etcétera. Sí, primero sigamos con ondas mejor. Con respecto a ondas, que son las que están aquí, P, la onda QRS, que van a formar un complejo, que es el complejo QRS, y tenemos la onda T, que es repolarización ventricular. Eso es lo principal. Luego tenemos intervalos. ¿Qué es un intervalo? Es el tiempo desde el inicio de una actividad
auricular hasta el inicio de la actividad ventricular. ¿Ven? Aquí tenemos un cuadrito donde dice PR. Hasta aquí esto es el intervalo PR. Ahorita después de explicarles cómo vemos esto, le voy a pasar a explicar los tiempos de cada uno, porque cada esto está en función del tiempo. Tenemos también el intervalo QT, que va desde la despolarización hasta la repolarización ventricular. Como vemos, tenemos la onda. ¿Perdón? ¿Cuántos intervalos tenemos? Tenemos dos, el intervalo PR y el intervalo QT. ¿No estás seguro? Sí, solo estos son los que están. Porque también hay... bueno, en alguna literatura mencionaba que hay un intervalo entre la duración de la S y T, pero eso ya es segmento. Bueno, dale. Dentro de electrocardiograma también tenemos un punto J, que generalmente no es muy común que se mencione, pero Miller mencionaba que es la unión entre el complejo QRS y el segmento ST. Como vemos aquí, cuando ya termina la onda S y cuando vuelve la línea eléctrica, eso es el punto J. Vale, miren lo que está diciendo ahorita a Rodrigo. Después en el examen a veces les pongo cuál es la unión del complejo QRS con el otro y ahí le ponen punto G. No se confundan. Y a veces hasta pruebas tengo de que en el examen o lo hacen por fregar o es porque ni siquiera saben lo que es un punto G y un punto J. Así es que no estamos hablando de actividad sexual, sino de actividad cardíaca, ¿verdad? Así es que no se vayan a confundir en el momento del examen. Sí, menciona la literatura de que este punto J, porque de que el punto J demuestra a veces cuando este punto J puede llegar a hacerse una muesca en el electrocardiograma posterior y que eso puede llegar a presentar problemas de una extrasístole ventricular. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que es ventricular y no auricular? Porque todo lo que está después de QRS hasta el T, esto es acción ventricular, como lo vimos en la imagen anterior. Bueno, Y siguiendo. todo lo que está antes de la P es Todo antes de la Q, perdón, y de P a Q es auricular totalmente. ¿y cómo se llaman? Ese es el segmento de Sí, PR. no, ¿cómo se llaman las arritmias que se dan antes? Son las arritmias auriculares, supraventriculares en este caso. Supraventriculares, ¿verdad? Ujú. Y las otras son ventriculares. Entonces ya tenemos que comenzar a manejar también esa jerga, ¿verdad? O ese lenguaje. Supraventriculares, ya no vamos a hablar de auriculares, ¿verdad? Sino supraventriculares, porque es lo que acaba de explicar ahorita Rodrigo. Bueno, ¿qué más tenemos de estimar? Los segmentos, mencionarlos, que el segmento es el tiempo de retraso fisiológico del nodo auriculoventricular. Quiere decir, desde que termina la onda P hasta el inicio de la onda R, que es esta hasta aquí. Luego tenemos el otro segmento, que es el segmento ST, que es a pase meseta del potencial de acción cardíaca. Va desde el S hacia el T. ¿Cuál es la diferencia entre segmento e intervalo? Está aquí arriba. El intervalo es el tiempo comprendido desde el inicio de una onda hasta el final de otra onda. Eso incluye un segmento. Y el segmento en sí es el tiempo comprendido entre el final de una onda y el inicio de otra. Eso nos va a ayudar para identificarlo y que sea más fácil saber poner nosotros, sin necesidad de verlo en algún lado, poner, de aquí, de este punto del electro hasta este punto es el segmento PR. Por ejemplo, tenemos entonces este cuadro. Ya voy a empezar a explicar el papel milimetrado, pero antes los tiempos de duración normal de los intervalos. El intervalo PR en promedio dura 0.18 segundos y el intervalo va de 0.12 hasta 0.20. Ya sabemos qué es lo que ocurre, que es la despolarización auricular y la conducción del nodo auriculoventricular.
¿Qué quiere decir? De que si hay un aumento de esto, algo pasa. Entonces vamos a decir que es una arritmia o es un bloqueo, que ya lo van a explicar. Por eso es importante conocer todos los intervalos y el promedio que existe, ¿verdad? Por eso no sé si se han fijado que los cardiólogos andan una reglita y allí van midiendo para ver. Entonces, no, esto no es tan chiche, ¿verdad? Entonces nosotros lo estamos hablando de una manera así general, como hablábamos la vez pasada con Pacheco. No somos cardiólogos y ni pretendemos serlo y ni vamos a llegar ni en sueño a hacerlo, pero lo importante es identificar lo que acaba de decir ahorita, por ejemplo, Rodrigo. Si algo pasa antes de la P, eso es supraventricular. Y si pasa después del QRS, eso es ventricular. Y si ya estamos hablando de ventricular, esta puede ser una arritmia maligna. Ya ellos nos van a explicar cuáles son y por qué. Entonces, debemos de preocuparnos los diferentes, ya voy a explicar todos los diferentes tipos, pero ahorita lo importante es que ya tenemos el primer concepto, supraventriculares y ventriculares. Entonces, todo lo que pasa, eso es una arritmia. ¿Qué clase de arritmia? Es una supra. ¿Por qué? Porque no tiene onda P. ¿Y por qué no tiene onda P? Y comenzamos a desglosar. Continuando, tenemos también la duración del QRS, que es un complejo, obviamente consta de esas tres ondas, Q, R y S. Este va a durar en promedio 0.08 segundos y puede llegar hasta 0.10 y Miller menciona que dura hasta 0.12 segundos. Y esta obviamente es la despolarización de los ventrículos. Y el intervalo QT, este va a ser de 0.40 segundos hasta 0.43 máximo, según esta fisiología que yo consulté. Y el intervalo ST, que yo creo que este es el que me preguntaba usted, porque no es el segmento ST. Aquí dice que es desde QT menos en QRS. Entonces dura de 0.32 segundos. Y con esto damos paso entonces al papel milimetrado. Tenemos la misma imagen. Empieza desde la izquierda, donde tenemos un símbolo. Este símbolo se logra ver en algunos EKG, donde traen todas las derivaciones. ¿Por qué lo traigo? Porque a veces estos símbolos pueden confundirnos, porque esto no es una onda de actividad eléctrica del corazón y están al inicio del EKG. Ya vamos a ver un ejemplo. Pero esto es como la nomenclatura, igual que en la música, porque nos indica la velocidad a la que va el papel milimetrado. Rodrigo. Es como la seña o la batuta que nos va a dar la señal. Como la seña que da la MS o la que pone el perreo para que medio vayan comprendiendo. Entonces, cuando vemos esta forma, así como un rectángulo incompleto, va a significar algo. Y eso quiere decir que el papel va a ir a 25 milímetros por segundo y el voltaje que se utiliza es de 10 milímetros por milivoltio. Entonces, cada 10 milímetros va a ser 1 milivoltio en el papel y cada 25 milímetros van a ser 1 segundo. Tenemos entonces que el papel milimetrado, aquí hay un cuadro, pero creo que está algo descolorado, pero digamos que tiene una cuadrícula donde consta de 5 cuadros, ¿verdad? Entonces, esos cuadros dura cada uno 1 milímetro. Pero el papel milímetro o en la base podemos decir que es 1 milímetro y ahí se mide en función de segundos. Y ¿cuánto mide cada cuadrito? 1 milímetro, el no, pequeño. Es el cuadro completo, pero cada cuadrito, ¿cuánto mide? Ya cuando es completo mide 5 milímetros y cada pequeño mide 1 milímetro, como está aquí en la imagen. ¿Y en tiempo? En tiempo, podemos decir que un cuadrito que mide 1 milímetro dura 0.04 segundos. O podría ser, entonces sería 0.20 segundos. Exacto, los grandes. Que es completo.
Tenemos la imagen entonces aquí a el superior derecha donde podemos ver el papel milimetrado. Está el cuadro grande que posee también esos cuadros pequeños. Se dice que si nosotros observamos 5 de los cuadros que están marcados y que son más grandes, al contar 5 nosotros hemos pasado un segundo o los 25 milímetros, midiéndolo de izquierda a derecha. Pero ¿qué pasa cuando es el cuadro de abajo hacia arriba? Eso ya es midiendo milivoltios, porque recordemos que el EKG se mide la función eléctrica en función del tiempo. Entonces, es como un plano. De tiempo y de voltaje, ¿verdad? Uh-huh. Voy a hacerles un ejemplo aquí en la esquina. Digamos que el plano es así, una línea hacia abajo, acá. Abajo es tiempo y aquí es voltaje, milivoltios. Y van a estar los cuadros y el EKG va a ir así, por ejemplo. Entonces, aquí abajo vamos a estar midiendo el tiempo y cuando vemos la amplitud de las ondas o la altura, vamos a estar midiendo lo que es la electricidad. Entonces, tenemos, siguiendo, de que el cuadro pequeño mide 1 milímetro, tanto de izquierda a derecha como de abajo hacia arriba. Entonces, cuando es 1 milímetro hacia arriba, es 0.1 milivoltios. Para llegar a ser 1 milivoltio entero, o sea que no sea decimal, tenemos que llegar a contar 10 milímetros. Quiere decir 10 cuadritos pequeños hacia arriba o 2 cuadros de los grandes que contienen 5 por 5. No sé si hasta ahorita se va entendiendo esto o tengo que volver a explicar porque esto es algo complicado porque tenemos mediciones de electricidad y de tiempo. ¿Alguna duda hasta el momento? O no sé si quieren que lo vuelva a repetir. Creo No, que está pues, bien claro lo que es el cuadrito. Si alguno tiene una sí. duda, preguntar, no hay ningún problema, porque es mejor preguntar ahorita a volver a retroceder. Uh-huh. Bueno, Sí, entonces, yo lo que lo recomendaría así para que lo entiendan más fácil es como el plano cartesiano, ¿verdad? En las X vamos a poner tiempo y en las Y milivoltios, ¿verdad? Para que lo entiendan ellos así como más sencillo, ¿verdad? Más Pero uh-huh. así como lo has explicado, está más que bien, pues, porque los cuadritos algunas veces no se alcanzan a medir, ¿verdad? No se alcanzan a Uh-huh. ver, Sí, pero ya con la explicación ya tenemos que saber y saber qué buscar, ¿verdad? sí, En tiempo y en voltaje, ¿verdad? sí. Chévere, chévere, dale. Bueno, para terminar con la terminología básica del papel milimetrado, tengo que explicarles de que a veces las literaturas e incluso el electro cuando sale ya impreso puede medirse en segundos o en milisegundos. Entonces, yo les traje esto para que a lo largo de la expo, por si alguna duda surge, ya les he amortiguado esa duda, que es eso, la conversión de los segundos y de los milisegundos, que va a ser representada por un M y una S minúscula. Entonces tenemos que 25 milímetros en un segundo es un segundo, ¿verdad? ¿Y cuánto es un milímetro? En segundos. Es una regla de 3 sencilla y entonces el resultado es 0.4 segundos. Es por eso que así sacamos el resultado de cada cuadro en función del tiempo. Y el voltaje es igual, es una misma regla de 3. 10 milímetros es igual a 1 milivoltio. Entonces, ¿cuánto es un milímetro en voltaje? Es 0.1 milivoltios. Sencillo. Pero ¿qué pasa si es milisegundos o nos piden que sea en milisegundos? Pues fácil, un segundo es igual a 1000 milisegundos. Entonces hacemos una regla de 3, 25 milímetros ya es 1000 milisegundos. En un milímetro, ¿cuántos milisegundos hay en el papel milimetrado? En este caso son 40 milisegundos. Es una operación sencilla, pero lo hago para que no haya confusiones a posterior. Y entonces venimos con lo feo, ¿verdad? Que es el electrocardiograma. Pero no se preocupen que aquí no, de momento no vamos a ponernos a identificar nada. Aquí solo quiero que observen un caso. Aquí les voy a poner en círculos donde están lo más importante del electro. Cuando nosotros vemos un electro,
podemos observar el símbolo que yo les dije, pero si ven, el símbolo es un poco más ancho, o abarca dos cuadros grandes. Igual aquí a la derecha tenemos otro electro donde el cuadro incluso es un poco más pequeño. ¿Qué significa esto? Que el papel milimetrado siempre va a estar identificado por la velocidad a la que va, que en este caso son 50 milímetros por segundo, aquí dice. Y el voltaje se mantiene igual. Recuerden que cuando es hacia arriba es el voltaje. Entonces, por eso es que estas ondas a la derecha en el electro se ven más rápido, más juntos. Pero eso no quiere decir que el paciente tenga una taquicardia, sino que es el papel milimetrado que va más rápido. Y igual aquí no es que el paciente tenga bradicardias, es que el electro va más lento, porque abarca más. ¿No? Eso solo lo traigo para que se diferencie, porque salen en los EKG a veces esos casos. No vayan a pensar que también eso es una onda, ¿verdad? Sí, exacto. Ajá. Porque puede ocurrir de todo y cuando uno comienza tiene que ver todo lo del electro, porque si no después surgen más dudas. Tenemos luego cómo medimos el EKG por sistema de derivaciones electrocardiográficas. Entonces, decimos de que los potenciales eléctricos que alcanzan la piel son registrados mediante electrodos o derivaciones, que van a ser colocados en puntos concretos y las salidas de dichas derivaciones se van a amplificar, filtrar, y eso lo que va a hacer es darnos un trazo eléctrico. Existen dos tipos de derivaciones del EKG, bipolares y monopolares. Esta es una tabla de Miller y aquí está una gráfica de dónde está más o menos ubicada la zona en la que va a ser colocado ese electrodo o derivación. Podemos decir entonces, según el cuadro, de que tenemos en total derivaciones periféricas bipolares, van a ser solamente 3, la derivación 1, 2 y 3. Las derivaciones periféricas monopolares aumentadas son 3 igual, la ABR, ABL y ABF. Y las precordiales, que son estas que están aquí en la imagen, van a ser 6. Y aquí está los lugares donde van a estar ubicados. El borde, las precordiales son las que van a ser más difíciles de colocar, pero como nosotros no ocupamos este tipo de derivaciones, no voy a hacer tanto énfasis, pero sí es bueno que sepamos dónde están ubicadas. ¿Por qué? Porque el corazón nosotros lo vamos a ver desde diferentes perspectivas. Imagínense que el electrodo es como una cámara. Nosotros con ABR, ABL y ABF, nosotros estamos viendo el plano frontal. Yo viendo a la paciente en una posición anatómica de frente. Pero ya con las precordiales va a ser distinto. Vemos el corazón de manera horizontal, como viéndolo de arriba hacia abajo, por una forma de explicarlo. Pero la que nos interesa a nosotros, las de 5 derivaciones, o incluso solamente 3 si excluimos la B1 y la RL. ¿Cuál es la diferencia entre colocar 5 o más derivaciones? Es la calidad del EKG o la cantidad de visión que tenemos del corazón de forma eléctrica. Aquí en este de 5 derivaciones no estoy viendo un plano frontal. Igual si solo pongo 3 estamos viendo un plano frontal, no estamos viendo de forma tridimensional el corazón hablando de forma eléctrica. Entonces tenemos la clasificación, digamos, más fácil en un mapa conceptual. Tenemos 12 derivaciones que se dividen en 6 estándar y en 6 precordiales. El estándar va a ser el plano frontal, que ya les mencionaba, y las precordiales van a ser el plano coronal. Las del plano frontal se dividen en unipolares, que van a ser las ABR, ABL y ABF. ¿Qué quiere decir unipolar? Que solo van a tener un polo positivo. Y las bipolares van a tener dos polos, negativo y positivo. Esas son las de 1, de 2 y de 3. Antes de pasar a explicar eso de los polos, que es algo que siempre nos ha dado un dolor de cabeza, quiero que observen este caso tiene todas las derivaciones. Y nosotros cuando vemos un EKG a veces nos hacemos un rollo y decimos, no sé qué estoy viendo. Hay que separarlo por partes. Aquí me ha dado el trabajo de circularlo con colores, donde podemos ver que las unipolares son las
que están en esta parte, izquierda, bueno, aquí me confundí de color, pero es la derivación 1, 2 y 3, que son las bipolares, tienen un trazo. Las unipolares son las ABR, ABL y ABF, están aquí, que también se ven, y todas las precordiales. Hay una tabla que conseguí que es la tira de ritmo, que es donde nosotros podemos clasificar por zonas el corazón o la zona que yo estoy viendo. ¿Cómo así, Rodrigo? Entonces tenemos de que por ejemplo, la D1, la dimensión 1, bipolar, estamos viendo la cara lateral del corazón. La inferior, la D2 o la D3, está viendo la cara inferior, la ABR está viendo la posterior, la ABL está viendo la lateral, la ABF también está viendo la inferior, y aquí podemos ver todas las precordiales que también están viendo un lado septal, anterior y lateral. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros vemos alguna anomalía en alguna derivación, con esto es más fácil decir en qué parte o en qué cara del corazón está la falla. Por ejemplo, si yo encuentro, digamos, en el infarto que hablábamos la clase pasada de elevación o no del segmento ST, si yo lo encuentro en alguna de estas, vamos a decir, es una elevación del ST o disminución en la cara inferior o posterior o lateral o septal o anterior. Con esto ya es más fácil reconocerlo. Y vamos con lo que es un poco más difícil, que es el triángulo de Beethoven. Sabemos que nosotros estamos con los electrodos transformando la electricidad del corazón en una medida en el EKG. Entonces, con los electrodos nosotros podemos hacer un punto en cada parte. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos el RA, el LA y el LL, donde se forma con las figuras uniéndolos un triángulo. Ese triángulo que deja el centro del corazón es el triángulo de Beethoven. Y eh, ese triángulo lo que nos va a ayudar es a poder obtener un eje cardíaco. Ahorita voy a explicar más fácil qué es ese eje. Triángulo de Beethoven. Nosotros tenemos con las derivaciones frontales, del lado derecho, right o el lado izquierdo, L o left, y el foot o F, que es la parte de las extremidades inferiores. Tenemos cuatro derivaciones aquí. Imaginemos que la RL no la tenemos y ya poseemos el electrodo de 3 derivaciones que ocupamos en anestesia desde siempre. Solo 3 electrodos. Aquí los ponen en las extremidades, pero porque así es cuando se ponen todas. Pero podemos imaginárnoslo en las partes infraesternal, de infraclavicular, perdón, del lado derecho, izquierdo, y en la parte abdominal también del corazón tenemos cómo se realiza el triángulo de Beethoven. Entonces, cuando usamos derivaciones bipolares, que son las que usamos en anestesia, nosotros vamos a encontrar que de L a R sale una derivación, que es la de 1. ¿Por qué es D? Porque es la abreviación de bipolar, bipolar 1. La literatura menciona que es la diferencia entre LA y RA, o left arm o brazo izquierdo, con right arm, RA o brazo derecho. Luego surge hacia abajo otra derivación, que es la 2, que es la diferencia entre LL o left leg con RA, y surge la tercera, que es la diferencia entre LL y LA. Nosotros podemos observar un triángulo donde en medio está el corazón. Entonces, luego, nosotros podemos aislar el corazón en medio y podemos decir lo siguiente. Cada derivación mira el corazón desde su polo positivo. Entonces salen cargas desde cada punto. Cuando ponemos el electrodo en la parte izquierda, tenemos positivo viendo hacia el electrodo que está a la derecha, el R, y tenemos que el polo que está abajo, F, mira desde el polo positivo hasta
el polo negativo, que es R en este caso, esa es la derivación 2. Y de F a L es la derivación 3. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué ese triángulo es importante? Porque si movemos el triángulo, como vemos, la derivación 1 pasó hacia el medio, la derivación 2 también pasaron hacia el medio, creando un eje. Entonces, con las derivación bipolares, yo estoy viendo el corazón desde estas partes. ¿Cómo vamos a saber desde qué parte es? Estamos viendo derivación 1, estamos viendo la cara lateral del corazón con el electrodo que va infraclavicular izquierdo, y con los que están inferior o desde el electrodo que está a la derecha y el que está abajo, podemos observar la cara inferior del corazón. Y estos son los grados en los que vemos el corazón. Y a esto se le llama el sistema triaxial, es el que nosotros utilizamos. Por eso, las derivaciones que nosotros podemos observar en los monitores, si los configuramos, porque a veces solo está la derivación 1 y nunca nos dimos cuenta de que se ha estado todo el procedimiento, se utiliza la derivación 1, 2 y 3, y los monitores tienen la capacidad de seleccionar cuál de estas derivaciones podemos o queremos tener durante el transoperatorio. Entonces tenemos aquí el resumen, el plano frontal o el estándar, donde la derivación 1, la 2 y la 3 están viendo desde esta perspectiva del corazón. Y lo que les decía del plano horizontal, donde las precordiales miran desde otra perspectiva el corazón. Aquí podemos ver. Y para terminar con el EKG, tenemos algunas anomalías electrolíticas que son las que pueden llegar a afectar el EKG. Por ejemplo, tenemos como primero el calcio. ¿Qué sucede con el calcio? Nosotros tenemos en esta parte donde puede presentarse hipercalcemia o hipocalcemia. ¿Cuál es la diferencia? De que por ejemplo, la hipercalcemia va a cortar la fase 2 del potencial de acción. Y recordemos que la fase 2 era en la parte de la meseta. Podemos ver entonces de que cuando nosotros tenemos en el EKG esto, en hipercalcemia, va a haber una prolongación del intervalo, perdón, un acortamiento en la prolongación del intervalo QT. Aquí está observado. Recuerden, QT, el intervalo va desde el inicio hasta el final de una onda. Entonces, como vemos aquí, está acortado. Ese es un ejemplo. Y si hay, en el otro caso, hipocalemia, puede alargar este intervalo también. En cuanto al magnesio, menciona Miller, esto lo pueden encontrar en Miller, que en sí el magnesio no va a afectar tanto al EKG, pero si está leve o moderada la hiper o hipomagnesemia, puede provocar trastornos en la conducción del nodo auriculoventricular. ¿Y esto a qué va a llegar? Al QT largo o al torsade, que es un tipo de arritmia. O el QT largo también es una patología donde nosotros podemos encontrar tipos de arritmias ventriculares también. Luego se van a explicar más de esto, por eso no ahondo tanto en el tema. Y por último, y no más importante, el potasio, que también es otro ion que influye mucho en el EKG, y este es uno de los más comunes en anestesia, que cuando no se fija uno, tanto en exámenes de laboratorio como en el EKG, puede llegar a ser más grave el problema. ¿Cómo? Primero, cuando hay hiperpotasemia, hay cambios en el electrocardiograma, obviamente. En las ondas T van a ser más estrechas y picudas, dice Miller. ¿A qué me refiero? Que estas podemos verlas bien fácil. La onda P, el QRS, aunque está para abajo, es por la visión del electrodo. Como estamos viendo B1, que es una derivación precordial, al verlo de otra perspectiva, el eje puede ir negativo. Y como vemos aquí, la onda T es en voltaje más alta, está abarcando más cuadritos, como estábamos hablando anteriormente. Aquí también podemos ver
desde otra perspectiva, el corazón en B2, las T están más altas, de leve a moderada. De moderada a grave, podemos ver esas T que se están aumentando todavía más. ¿Y qué va a ocurrir al final cuando ya esto es incontrolable en la hiperpotasemia? Que va a llegar a prolongar la repolarización y va a conducir a un síndrome de Creutzfeldt-Larsen, y esto al final va a predisponer a una de las primeras arritmias fatales o mortales en anestesia, porque son de las que sí podemos observar, y aquí podemos encontrar la fibrilación ventricular, que este va a ser la de tipo Torsades de Pointes, que es un tipo de arritmia donde podemos visualizar el QRS de esta forma, que están como enredadas o constantes. En la derivación 1 así se ve una ventilación ventricular y en la derivación se ven así. Esto se puede observar perfectamente en un EKG que nosotros usamos. Y esto es un poco de vasto tema de EKG. No sé si tienen, hasta aquí llega mi parte, no sé si tienen una duda más. Bueno, en primer lugar, excelente, ya ven, así me gusta de que expliquen las cosas. Te felicito, Rodrigo, buena exposición. No te quise interrumpir, pero sí tengo varias preguntas. Bueno, uno, es importante conocer la importancia de ver los exámenes de laboratorio, especialmente los electrólitos, porque nosotros solo vemos a veces cómo se llama, a veces ni siquiera le ponemos el peso al paciente, ni cuánto talla, y mucho menos vamos a ver los electrólitos. Ni aquí Rodrigo ha explicado cómo puede cambiar el simple desequilibrio electrolítico, el trazo del electrocardiograma. Entonces ahora vamos, Alejandra, dígame por lo menos unos 4 o 5 procesos que pueden iniciar una arritmia en anestesia. Cuando el paciente tiene deshidratación o tiene problemas de hipertiroidismo, cuando tiene problemas crónicos, el estrés, la ansiedad, fiebre. Y ves, ayudar. Lo que provoca una arritmia. Y son procesos que no pueden iniciar una arritmia en el transoperatorio. La temperatura, la laringoscopía. Oigan bien lo que acaba de decir, la laringoscopía. Miren, y no, perdón, disculpa que te interrumpa. Ajá, dale. También la administración de opiáceos. Excelente. ¿Qué más? Y otro que puede desencadenar son los anestésicos inhalados, que también pueden desencadenar una... Danilo, danos otros 3 más. Híjole, otro que podría ser también es en el transoperatorio, pueden ser estimulaciones eléctricas de otros aparatos que estén usando. El cauterio, por ejemplo, si es el caso de un paciente que tenga marcapasos o otros aparatos electrónicos que pueden interferir con él. Previas. Cuando hay comorbilidades, ¿qué otro? Cuando el paciente... También un paciente con problemas de electrolitos, ya lo dijo Rodrigo. También cuando hay una manipulación cardíaca en el transoperatorio. Una manipulación cardíaca. ¿Cómo? Mala analgesia. Rodrigo, ayúdanos ahí, por favor, ¿qué más? También otro, bueno, yo en anestesia general encontré que también algunos le falta la más importante. Por eso es de que
La- Y la estimulación que puede hacer el cirujano al momento de estar trabajando también puede desencadenar una arritmia. Sí, sí, está bien, pero hay una que, chica, es la que, bueno, y se la digo, la van a contestar, ajá. no sé si mencionaron la intubación endotraqueal, Ya la dijo Ivette. autónomos que puede generar el paciente por la estimulación vagal, por ejemplo. Ujú. ¿Qué más? También los anestésicos locales Ya lo dijeron, refieren. Si no, cuando hay cardiopatías ya lo previas. dijeron, morbilidades. El hipnótico. Mm, ¿Qué más? Tal vez la administración excesiva de líquido. Podría, sí, muy bien. Falta uno. Lick, las reacciones anafilácticas. Sí, sí, pero ¿qué más? El dolor. Licenciado, y El exceso en de el TEC, atropina. en el caso del TEC, Esa sí te va a dar una arritmia, es lógico, porque te va a dar una arritmia, una taquicardia, que es un tipo de arritmia, pero hay algo más. La niña que sabe todo y lo que no sabe se lo inventa. Quizás ni ha entrado a la clase, ¿no? Bueno, entonces vamos a preguntar, vamos a ver aquí cómo se hace. La terapia electroconvulsiva dice, excelente, muy bien, pero no a todos le damos eso. No puedo ver quién es. Y solo vos provocas esa arritmia. Ya salió ahí la niña. No puedo ver ahorita aquí, ¿verdad? ¿Quiénes están conectados? Sí, sí los puede observar. ¿Verdad? Pero no los puedo pasar. Silic, solo que si tiene el teléfono en pantalla completa, sálgase de la pantalla completa para que pueda observar. Póngalo como Hijo en de la... vertical. Rodrigo, Dígame, ¿Cómo hacer para volverme a meter a la reunión? Rodrigo, dígame, Eli. Menú desde arriba, Lic. Desde arriba, ahí tiene que aparecerle la reunión porque todavía lo estamos escuchando. Sigue dentro de la reunión. yo quería comentarte o quería preguntar, ¿qué dice el libro de la colocación? ¿Cómo dice el libro anatómicamente se colocan todos los electrodos? Porque yo estaba mencionando y estábamos hablando con algunos de ustedes y alguien me dijo, no, que el LL se pone abajo de la tetilla. Pero si es una señora que la tetilla le llega Hasta el ombligo. hasta el ombligo, pues ¿a dónde va a estar ese electrodo? Porque eso es bien importante La para colocación. saber, sí, para saber que estamos, que la arritmia no es, o que el trazo que estamos viendo es exacto, ¿verdad? Es fidedigno. Es fidedigno, hay una, ¿te acordás, Alfonso, cuando nos decían, es que ese es una traslocación de los grandes cables, ¿verdad? Y eso no es más que una colocación inadecuada de los electrodos. Entonces, ¿qué nos recomendás vos? ¿A dónde colocarlos o dónde dice el libro? Donde dice el libro, así es. Pues yo había encontrado un poco acerca de mala colocación, pero en sí no es mala, sino que el EKG, por ejemplo, cuando ocurre esos casos, o según el tipo de cirugía, los electrodos a veces cambian de posición, a veces se ponen atrás, en la espalda, y ¿qué sucede con eso? A veces lo que cambia un poco es el EKG. Cambia no que no vamos a ver las mismas ondas o que vamos a observar líneas, sino que a veces el EKG se mira distinto, puede verse cuando es un complejo QRS para arriba o positivo, a veces puede verse negativo para abajo, pero eso cambia según la perspectiva en el electrodo. Por eso en el caso de la señora que menciona que tiene el busto grande, colocarlo en un costado
no debajo de la tetilla, siempre nos puede llegar a visualizar el triángulo de Itomi, que es lo que importa para ver la cara frontal del corazón. No sé si con eso se refería a la... Si esa sería Vaya, la... pero ya lo habías mencionado algo, pero por ejemplo, vaya, el del lado derecho, ¿dónde lo pongo? Lo pongo en el brazo, lo pongo supraclavicular, lo pongo abajo de la clavícula, lo pongo en la tetilla. Eso es lo que te está preguntando Pacheco, que cuál es De acuerdo. la manera o la posición correcta de dónde poner. Cuando utilizamos generalmente no nos compliquemos. Las tres derivaciones que comúnmente utilizamos. Las dedos. Ujú. Esas derivaciones las que son D, generalmente van en los brazos. Pero, ¿a qué voy con esto? Mientras mantengamos el triángulo de Beethoven, sí, Regresa a la diapositiva donde estaba el triángulo de Beethoven. ahorita lo voy a presentar. Espérenme. Ujú. Bueno, para mientras seguimos diciendo, sigue la pregunta también en curso. Ujú. Aquí ahorita que la puse la diapositiva. No sé si pueden verlo. Sí, dale, dale, dale. Dale, 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 La dale, del dale. triángulo, la del triángulo. Sí, ahí. Sabe las últimas. Ahí. Ahí. Eso es. Ujú. Aquí. Sí, Esta. regresate un poco porque están... Lo que pasa es que ahí menciona que tenemos que tener un triángulo, ¿verdad? Ujú. Tenemos que hacer un triángulo en las derivaciones. Un poco, regresate un poco. Otra Creo que hay más. una imagen ahí. Donde estaban las extremidades, los electrodos. Sí, la anterior, ahí. Ahí no dice, ¿verdad? Pero regresate. Esa. No, la Dale más atrás. anterior. La anterior. Eso. Ujú. Otra, anterior. Antes ya no hay. No hay. Solo es esa. Esas Esta, tengo. esta Es, creo que es. Pero no menciona dónde, ¿verdad? ujú. Yo había puesto un Aquí, cuadro de esa. mí. Regresa a esa. Dale. Aquí. Ahí. Ah, pero esta es de las anteriores. Ajá. Pero Vaya. ese cuadro de Miller, bueno, menos, según ahí dice, nos explica un poco la posición desde donde mira. En este caso, si se coloca del brazo, si la es derecho, izquierdo, se coloca en el brazo izquierdo o Ujú, derecho. ujú, Ajá. Eh, Esa es la imagen que saqué de la fisiología de Gannon, esta donde ujú, salen los precordiales. Y esta otra es perdón, esta que está más adelante, donde yo armo ujú, donde ya tenían los electrodos, en este caso en las extremidades, porque cuando es completo el EKG, cuando van a usarse las dos derivaciones, se ponen en las extremidades, porque generalmente los electrodos es arm y es leg porque van ahí en los brazos y en las ujú, piernas, pero cuando vamos a una cirugía, no, a veces no es posible. Por ejemplo, si es de torpede, yo no le puedo poner en la parte de las piernas el electrodo, porque Sí, va a pero, incomodar. pero la pregunta es simple, entonces, ¿a dónde la colocamos? No importa la posición o sea, que según tu conclusión no importa dónde la pongamos siempre y cuando hagamos un triángulo. Eso es lo que Mm, nos estás diciendo, ujú, ¿o sí, no? pero, por ejemplo, la derivación a la que es F, la que estábamos viendo aquí, es la que vamos a cambiar en este caso, que es la que va inferior. Esa es la que me decía, ¿verdad? Bueno, Nick? pregunto, ujú, entonces, ¿dónde lo ponemos? Entonces tú me Eh, decís, en la depende de parte lo que... de... Sí, pero ¿cuáles las derivaciones que a mí me interesan? Según lo que explicó el grupo anterior. Por ejemplo, isquemia, por ejemplo, infarto. ¿Y la puedo ver en derivación 1 o en 2?
o en 3 que tú nos dijiste que a veces ni sabemos que existen en el, ¿cómo se llama? En el monitor. ¿Qué derivación nos recomendás? En ese caso sería la que es más que todo la inferior, la derivación 2, que es la que va. Derivación es una de las que más ocupamos en anestesia. Excelente. Entonces, si tú decís que es una de las que más comúnmente utilizamos, ¿a dónde lo vamos a colocar? Vaya, Pues guiándome del eje, eso no lo expliqué, ¿verdad? Pero según el eje cardíaco, va desde 120 hasta menos 30. Entonces yo puedo seguir cambiando este electrodo al menos 30 grados más positivo. En este caso sería ponerlo un poco más al costado. Digamos, si es la derivación o el electrodo LL que va debajo del busto de la paciente, se mueve más hacia, digamos, el costado, la espalda, pero no totalmente, solo cierta cantidad de grados. Porque si yo lo voy moviendo demasiado, me muevo a otra derivación. Al menos yo así lo entiendo. O sea, si le estorba abajo, si le queda abajo del bus, moverlo un poco hacia la izquierda. La derivación que le queda en esta parte. Ajá, ya dijiste tú cuántos grados. 30 grados. Aquí está, por ejemplo, si esta derivación, la que está en este punto, voy a dibujarla. Si digamos que aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, y la que estorba es esta, la LL, yo la tendría que mover más hacia abajo, digamos. Digamos que la tengo, este es el Al plano costado ajá, al costado del paciente, ahí está la imagen. Ajá. solo un poco, no mucho, porque si no me meto en otra derivación. Así es, así es. Ujú. Ujú. Vaya, hay un libro que se llama, Monitorización en anestesia, monitorización en anestesia. Ahí explican detalladamente, vea, en qué posición van los electrodos, vea, para monitorizar nosotros, no con exactitud, vea, porque tú ya lo dimensionaste, dependiendo de la posición en la que esté el paciente, vamos a ver el trazo. Pero si sabemos que el paciente lo tengo boca abajo, por ejemplo, en una cirugía de columna, si sabemos que lo tengo boca abajo, yo voy a hacer siempre, a tratar de hacer siempre el triángulo de Beethoven, ¿vea? Con mis electrodos. Entonces, si en el monitor yo estoy viendo al revés el trazo, es porque el paciente probablemente está también al revés. ¿Vea? No está boca arriba, pero aún así, ¿cómo se llama? El impulso nervioso o el trazo se va a ver igual. ¿Vea? Sí, Ajá, correcto. sigamos entonces. Sí lo entendieron, ¿no? Sí, otra cosa también, no sé si tú leíste Pastor Luna, Rodrigo. Sí, he leído. ¿Leíste acerca de la derivación CB5? CB5. Hasta aparece cómo se deben de colocar al revés los electrodos. No sé si la viste, hasta quizás es una de las pocas imágenes que tiene. Pastor Luna. Pero, ¿ese es en la anestesia cardiovascular o anestesia en el cardiópata? No, anestesia cardiovascular de Pastor Luna. No, yo esa no la consulté, es anestesia en el cardiópata, el otro libro que tiene. Y les dije de que yo lo doné ahí a la carrera, porque no lo fueron a consultar. Bueno, pero al final estuvo muy bueno la exposición y has aclarado muchos puntos. Lo que tú decís, sí te lograste zafar porque has leído, en el sentido que dijiste, bueno, depende de lo que quiero ver. Entonces, ese es un buen zafar. Pero si, por ejemplo, nos interesa saber a nosotros una isquemia o una lesión, un infarto, entonces tenemos que buscar las derivaciones. Por supuesto, no me va a leer como un electro completo, ¿va? Entonces, la utilizada, ¿verdad, Pacheco? Quizás es la derivación 2. Sí, sí, Por la misma imagen que tú nos estás demostrando ahorita que está. Ahora, hay muchas personas, muchas mujeres que tienen unas mamas demasiado grandes y uno no hay a dónde colocarlo. Entonces, al final, lograste también solventar lo que dijiste de que hay que rotarlo de una manera más lateral
a fin de no cambiar la derivación, porque si no nos estamos metiendo, como bien lo apuntaste, en otra derivación. Entonces, hay que tener presente eso, que hasta donde le llega a la pobre señora, porque, bueno, Pacheco que está en la primera de mayo ha visto señoras con senos gigantes y por lo tanto no lo vamos a poner hasta donde llegue, sino que tú muy bien ya dijiste cómo debemos de colocarlo. Y siempre, por supuesto, hacer el triángulo de Icoven, aunque en Pastor Luna hay una derivación que los invito, ya se los pasé también en el módulo pasado, Pastor Luna, allí pueden ir a revisarle y van a decir, esta derivación es, y qué fácil es. Entonces, cuando ustedes traten y la coloquen y le van a preguntar a los instructores, ¿por qué estás haciendo eso? Bueno, porque quiero lograr ver y ustedes van a especificar y van a explicar la razón del por qué. Ahora, si el instructor le dice, no, pero no queremos, nosotros solo queremos ver la B2, bueno, entonces pongan la 2. Pero esta derivación CB5 es muy importante y no se las voy a decir para que la vayan a leer, porque se las voy a preguntar. Entonces, si se la digo, ahí nomás va a quedar y no van a ir a leer. Entonces, está en Pastor Luna y allí van a aprender un poquito más acerca de cómo poner o variar los electros a fin de poder visualizar otras cosas más. Así que te felicito. Pero volviendo de nuevo, hay algo que sí me interesa. No sé si vas a decir algo. No, estamos bien, sigamos. Pero sí me interesa la pregunta que les hacía antes, porque ¿qué es lo que nos puede propiciar una arritmia en el pre o trans o postoperatorio? Clic puede ser una actividad refleja independientemente, una actividad refleja independientemente de donde se esté manipulando. Por ejemplo. Sí, pero todo lo que me han dicho tienen razón, pero hay algo que nosotros como anestesistas debemos de tener cuidado y eso nos puede pasar. En cambio, un desequilibrio electrolítico, una cardiopatía, una comorbilidad, ya nos está diciendo de que es hipertenso, que es hipotiroideo, si por mucho anafilóctico nos puede llegar hasta un paro, pero hay algo más importante de todo lo que ustedes han dicho. ¿No será los niveles anormales de potasio? Ya dijimos desequilibrios electrolíticos. Porque estamos, pongámonos en un paciente simple, un apéndice, una cesárea, ¿cómo es que se llama? Una cole, una de ortopedia. La hipoxia, tal vez. Ya anda cerca. La hipoxemia, ¿verdad? La hipoxemia arterial es una de las cosas que nosotros debemos de tener cuidado, porque si no las corregimos, este paciente va a comenzar, bueno, lo mete en tubo, en esófago, se comienza a poner azul, comienza el hipercambio, comienza la desaturación, comienza la hipoxemia y comienzan a haber cambios en el electro. ¿Y qué está pasando? Y comienza a ponerse, y a veces por el simple manipulación de la reserva de oxígeno que hemos hecho, a veces el paciente puede durar hasta 10 minutos. Pero comienza usted a ver cambios en ¿qué pasa? Y comienza a revisar. Entonces, la hipoxemia arterial es de lo que más tenemos todos los anestesistas, máximo cuando estamos solos y no los podemos entubar, que es una causa de las arritmias. También dijeron alteraciones electrolíticas, especialmente el potasio y el magnesio. Por eso a todas las viejas que la sulfatean, hay que estar revisándoles los niveles de magnesio. Los desequilibrios ácido básico para los pacientes aquellos con shock séptico. Y otras que le faltó, alteraciones del sistema nervioso autónomo. También el aumento de la distensión de la fibra miocárdica. Por eso estábamos viendo ya los dos temas pasados. Y uno es la hipertensión arterial. Ya vimos de que ese músculo se vuelve grueso y se vuelve atrofiado. El infarto.
Patologías sobreagregadas como el infarto o isquemia pueden provocar arritmias, ya las habíamos visto. Y por supuesto los fármacos, la mayoría de fármacos que nosotros utilizamos. Máximo ahora que está de boga la bendita TCI, cuando usted combina el propofol con el remifentanil, dan una grande bradicardia. La bradicardia es una arritmia, sí, una bradiarritmia, que vamos a ver si van a explicar eso o ya los tipos de arritmia, Rodrigo. Sí, Lixe, todavía falta que se toque diagnóstico, Bueno, clasificación, tratamientos. ya Ok. podemos ver de que tenemos una gran cantidad de indicios en el pre, trans y postoperatorio, ¿verdad? Entonces no solo hay que pensar, y el más importante es la hipoxia, la hipoxemia arterial, porque es el que no se les olvide esto. Bueno, continuamos. Pregunta, Pacheco. No, lo que tú decías es cierto. Cuando probablemente algunos de ustedes trabajen en atención prehospitalaria, lo primero que a uno le enseñan y le dicen es que oxigene a su paciente. Vea, ustedes se fijan en las películas que lo primero que hacen los paramédicos es la sabanita y la mascarita o la bigotera. Entonces, eso es lo que tú acabas de mencionar y que se refuerza no solamente en anestesia, sino que también en el prehospitalario es unos buenos niveles de oxígeno y trata la pérdida de calor. Sigamos entonces. Vale. Decime, por ejemplo, Ivette, 3 o 4 casos en los cuales tú vas a indicar un electro, ya que ahorita estamos con arritmia y ya pasamos lo que es el electro. No sé si fui solo yo, pero creo Hola. que se me cortó un poco. Ivette. Bueno, se puede indicar un electro para el caso de las arritmias. Pero ¿cómo También, vas a decir que es arritmia si ahí es donde que vas a descubrir? ¿En qué caso lo vas a indicar tú? Por ejemplo, a mí, viéndome que soy un hombre atleta, joven, ¿me indicarías un electro? bueno, si ya pasa de los 40 años, sí. A partir de los 40 años me lo indicaría. Sí, que los pacientes que ya pasan de los 40 años ya tienen que llevar una evaluación cardiológica. ¿A dónde dices? O sea, de que a Pacheco definitivamente se lo dejarías. A ninguno de ustedes porque están bien jóvenes. Y entonces no me estás diciendo que sí, pues, y ahora estás diciendo que no. Y no me dijo usted que era joven atlético y todo eso, pues. Por eso, pero me estás diciendo de que sí, y ahora decís de que no. Vaya, partamos de que el paciente no lo conocemos. Entonces, no lo conocemos. Lick, Es un yo joven. no soy del grupo, ¿puedo opinar? Sí, permíteme. ¿Quién es? Alejandra Bolaines. Pues no. Dale. Ok, según el libro de Massachusetts de anestesia, dice que podemos indicar el EKG a una persona con patología de diabetes mellitus. Igual, si vemos que nuestro paciente es obeso, vea, ya con obesidad mórbida, podemos indicarlo también. Depende de la genética también, si una historia familiar de morbilidad y mortalidad cardíaca, es importante también tomársela. También enfermedad arterial periférica y si el paciente es tabaquista. Eso menciona esa literatura. Otro. Alejandra, tú. Óigame. O sea, Dale. ya sabemos que un paciente, como dijo la compañera, que pasa de los 50 hay que mandarle un electro. ¿En qué casos yo
pienso que la pregunta de Liz Calles es, ¿en qué caso le vamos a mandar un electro a un paciente que no tenga, o sea, que no conocemos, que es joven y que sospechamos que nos puede hacer una arritmia transoperatoria? No Tres solo una indicaciones. línea, sino que otro Lick, tipo de indicaciones, pero en este caso, el electro, ¿cuándo lo indicaría? Así es. Así es. Podría ser cuando nosotros estamos realizando una evaluación preanestésica y estamos auscultando a nuestro paciente y puede que escuchemos soplos. Eso, por eso les dije la vez pasada, a todo paciente hay que auscultarlo, porque nosotros solo venimos, le ponemos el bendito tensiómetro, ni siquiera le ponemos el esteto, sino que ponemos los dedos y midiendo a saber qué, y al final una gran chambonada. Y a veces el paciente ya se han descubierto pacientes con arritmias o con soplo. Entonces, este paciente es lógico que yo le voy a dejar un electro. Otro compañero que participe. Rodrigo. Dale. De hecho, cuando son pacientes jóvenes, que generalmente es raro que se le dejen el EKG, una forma de identificar si necesita o no, aparte de la ocultación, es observar la frecuencia cardíaca, porque a veces algunos pacientes que son jóvenes, en algunos casos, realizan actividades físicas bastante fuertes o que requieren un esfuerzo físico bastante alto. Entonces el corazón puede tener ciertos cambios y a veces... Vuelvo, insisto, es que no nos vayamos a cosas así Al extremo. al extremo, sino que son cosas que ustedes van a ver todos los días. Y ya las vimos, por eso se las estoy preguntando. Lick, ¿no sería que en el caso de que hayan irregularidades en el ritmo, dolor de pecho, cansancio, sí, Lick? Ya lo dije, lo básico, estamos eso hablando. y hemos visto que son Danilo, y en el paciente hipertenso que no atiende tratamiento. Y ya no vimos el tema, pues al paciente hipertenso viene y le dice, ¿y desde cuándo tiene de ser hipertenso? Tengo 30 años. Es lógico que este paciente va a tener un daño cardiovascular. Entonces usted dice, bueno, entonces le voy a dejar una evaluación cardiovascular y ahí va incluido el electro. Ya lo vimos, ese no fue el primer tema. Por eso es de que se lo estaba preguntando. ¿Qué otro? También Lick, a un niño con síndrome de Down o una persona mayor. Bueno, insisto, si es que se van a cosas extremas. Ya sabes, esos niños tienen unas malformaciones que pueden afectar al corazoncito. Sí, tenés toda la razón. Vuelvo y de nuevo pregunto, ¿a Pacheco le dejarían un electro, sí o no? Sí, hombre, cuídenme. Imagínate que no logran ni contestar eso. Alejandra, ¿le dejarías un electro a Pacheco, sí o no? ¿Y por qué? Yo sí se lo dejara. Se lo dejara, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque lo ven viejito o por qué? Alejandro. No me escuchas, vos me escuchás, Pacheco. Sí, te escucho. ¿Y entonces por qué Sí, no contestas? lo Dale, que pues. pasa es que no escuchaba muy bien. Sí, yo sí se lo dejara a Lick. No, pero ¿quién está hablando ahorita? Alejandra Guandique. ¿Por qué se lo dejara? ¿Cómo? ¿Por qué se lo dejaras? Por la edad. Por la edad, pero si no pasa de los 50 años. Pero si es hipertenso. No es hipertenso. Miren, porque nosotros somos profesionales de alto riesgo. ¿Y vos crees que este Pacheco, cada vez que va a dormir un pacientito privado, no se le socan las coronarias?
Porque vos crees que estos 40 ¿cuántos años tenés? Te vamos a poner 47 años de mala vida, porque mala vida es trabajar triple. Y el ratito libre que le queda, se va a echar un par de cervezas y de repente a la par están todos los del módulo 8 fumando, cree que tampoco está todo bien cardiovascular. A todo el personal de riesgo, hay que máximo ahora que ya estuvo en COVID. Entonces uno le puede parecer broma y decir, no, es que este loco es indicación que está, no, ahí lo dice el libro. Entonces, nosotros, güey, cada vez de que estamos con un paciente, no crean, es un estrés que se genera y una liberación de catecolaminas, que uno puede decir, no, tranquilo, yo domino todo esto, así como hay compañero que dice allá en su, al suave, y hasta silba, así como un silbadito, y uno dice, no, pero es que esto no es así, güey. El que no sabe, es como el que no ve, no se aflige, pero el que sabe las consecuencias que puede pasar, es más precavido y se pone a pensar más. Entonces, ¿por qué más? ¿Qué otro? Vaya, ya dijimos. Soy Danilo. Para solventar la duda de la edad, en la norma técnica de anestesiología nos dice que si un paciente pasa de 51 años aún sin patología sobreagregada, va a tener que llevar una evaluación cardiovascular por un internista. Entonces ya ves de que la IBET es una gran mentirosa, ¿va? Porque ahí nos quería mandar solo porque teníamos 40 años. Y le dice usted que está joven, pues. Pues sí, 40 años es joven todavía, no fregues. ¿Qué más? Ya lo vimos, dale. Dale. También por los diferentes fármacos o técnicas que nosotros utilizamos. ¿Y eso qué tiene que ver para un electro? Porque hay fármacos que pueden ocasionar arritmia. El y el propo y todos te pueden que son inotrópicos negativos y ya solo por eso le vamos a dejar. No va. Bueno, vamos a comenzar a preguntar. Le voy a poner un caso. Me viene aquí un paciente que jugó fútbol por la mañana. Luego se fue para su casa, almorzó y luego se fue a jugar fútbol por la tarde. Y viene y lo golpearon y viene para la parada de urgencia porque le hicieron un trauma de abdomen. ¿Ese paciente le dejarían un electro? Sí, no, ¿y por qué? Sí, soy Danilo. Sí se lo dejaría. El por qué tiene que ver con el síndrome del corazón de atleta. O sea, por lo general en los atletas de alto rendimiento vamos a tener una bradicardia normal en ellos y va a subir hasta ritmos normales para nosotros de hasta 100 o 110 latidos durante el ejercicio o la actividad intensa que van a realizar. En el caso de un atleta de alto rendimiento. En el caso que están planteando, esta persona ha tenido un sobreesfuerzo. También, eso puede causar también algún tipo de grado de deshidratación y de debilidad a nivel del corazón por el sobreesfuerzo que ha tenido. Porque estamos hablando de dos actividades intensas y si la persona no era un atleta de alto rendimiento, estamos hablando de que tanto el corazón como lo que es el físico del paciente no estaba acostumbrado a ese tipo de fatiga. Entonces vamos a tener una fatiga porque el corazón va a haber trabajado el doble para suplir la demanda de bombeo en este caso. Entonces podemos estar ante una fatiga y si no realizamos un electrocardiograma y de remate ni le ponemos el EKG adentro, porque de todos modos solo lo vamos a pasar rápido, entonces puede ser que él lleve una bradicardia por la actividad intensa que ha tenido y no la vimos por el hecho de no tener un EKG a la mano o de no haber puesto las derivaciones correctamente a la hora de pasar al paciente a sala. Vaya, en primer lugar, el síndrome de corazón de atleta no es lo que tú dices, sino que es lo contrario. Otro. ¿Algo más? La mitad de la respuesta. Sí.
¿Alguien más? Generalmente los pacientes atletas manejan una frecuencia baja. Entonces, ustedes vienen, les ponen atropina, ya lo habíamos dicho esto, y no mejoran. Y ustedes dicen, bueno, ¿y qué pasa? Y les ponen otra vez la atropina y le vuelven a poner otra atropina y al final lo terminan con intoxicación. Hola, soy Danilo. No, yo me refería cuando dije lo del corazón, de que el atleta tiene intervalos, o sea, lo normal de él anda de 40 a 60 latidos por minuto. Un atleta de alto rendimiento, por ejemplo, el caso del licenciado que está en Soya, se me olvida el nombre de él, pero el caso de ese licenciado, él por ser un atleta de alto rendimiento maneja esos parámetros. Entonces, durante la actividad física, ellos suben los parámetros hasta lo que para nosotros sería normal, hasta 100 latidos, por ejemplo, de su frecuencia cardíaca. Pero lo normal de ellos es 40, 60, si fuera el caso. En el caso del síndrome de atleta. Y si no tenemos ese dato, en la entrevista no pudimos sacar ese dato, o si es un paciente que llega inconsciente y de ser posible pudiéramos pedir un electrocardiograma para descartar también esa situación. Vaya, entonces como ya se pusieron así, entonces les voy a preguntar, ¿vieron la charla que les dejé de deber? ¿Y la viste? Solo el final, Billy. Ay, qué linda, salió el final. El resumen. Alejandra, ¿la viste? Es que cuando usted lo envió, estaba en vivo y estaba finalizando. Alejandra. Y yo igual la vi hasta el final porque lo estaban transmitiendo en vivo. Danilo, ¿la viste? No, Alex, yo no la logré ver. Rodrigo. No, solo alcanzamos a llegar a la última parte cuando estaban transmitiendo. Entonces vamos a suspender la clase y la van a ver, porque esa no es excusa. Si inmediatamente después que se termina, ahí está en la página. Y ahí aparecen otros factores que lo van a ver, que se los voy a decir para que vean de que no es mentira, que yo sí la vi. El síndrome de corazón, el síndrome de corazón de fiesta. ¿En qué consiste? Entonces, esto hasta ya se los había dejado yo en el módulo pasado. O sea, todas estas cositas que usted, este loco lo que pregunta, nos están sirviendo ahora. Y no lo digo yo, en la charla lo menciona el doctor. Y mire, cirujano cardiovascular, de los mejores de México. Entonces, cuando ustedes oyen esos términos, ¿y esto qué? Ay, sí, ya lo vimos, hombre. ¿Cuántos síndromes vamos aprendiendo ya? El síndrome de la bata blanca, el síndrome del lunes por la mañana, el síndrome del día de fiesta, el síndrome del atleta. Entonces son cositas que uno va diciendo, y esto, y esto. Entonces, por no haberla visto, la vamos a suspender y vamos a retomarla para el lunes, ¿verdad? Pues ahorita al menos Rodrigo explicó muy bien lo que es el electro. No sé si tenés más preguntas, Pacheco. No, simplemente lo que pasa es que con el caso que les expuse, hay un montón de factores que ustedes se fueron como a lo más complicado, ¿verdad? Este paciente probablemente es similar a los pacientes que llegan quemados. O sea, les tomamos electro y les tomamos electrolitos. ¿Para qué? A la hora del transoperatorio y los pasamos de emergencia. O sea, no vamos a esperar que nos den los electrolitos. Porque los electrolitos, ajá, así es. Entonces, pero en el transoperatorio a veces nos reportan los electrolitos y vemos exactamente que estos pacientes están descompensados. En el caso de este paciente que yo les mencionaba, del caso. ¿Verdad? Como dijo Danilo, los pacientes de alto rendimiento tienen ellos, por eso se llaman pacientes de alto rendimiento, atletas de alto rendimiento, porque ya su cuerpo está adecuado al
¿cómo se llama? A la sobrecarga física del deporte que practican. ¿Vea? No crean que un atleta de alto rendimiento se hace de la noche a la mañana, por supuesto que no, por eso se llama de alto rendimiento, porque ha pasado varios años para adecuar su organismo a ese tipo de entrenamiento. ¿Vea? Por supuesto, no va a ser lo mismo un EKG de un alto rendimiento a un EKG de un compañero que no hace alto rendimiento. Y como tú comentabas, nosotros sí somos candidatos a los electros. ¿Por qué? Porque el tipo de trabajo que hacemos es estresante, como tú ya lo mencionabas, ¿verdad? Cada vez que nosotros no podemos intubar a un paciente, pues, una liberación de catecolaminas, como alguien ahí lo mencionó, ¿verdad? La liberación de catecolaminas, y la liberación de catecolaminas se da por el estrés, ¿verdad? Entonces sí somos candidatos a electro, ¿verdad? Aunque nos vean bichos, pero somos candidatos a electro, ¿verdad? Y a toda la evaluación que fuere necesario, si es una cirugía electiva, por supuesto. Si es una cirugía de emergencia, por lo menos un EKG y unos electrolitos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna observación? Bueno, mira, no participan, entonces dejémoslo así. Las preguntas entonces nosotros las vamos a hacer en el examen, porque Rodrigo muy bien explicó y hay una vasta cantidad de interrogantes que yo que soy viejo y he recibido, bueno, nosotros que somos viejos y hemos recibido este tema, siempre nos quedamos con dudas y me extrañan que ustedes no tengan ninguna. Entonces, nos vamos a ver el otro lunes. Felicito al grupo ahorita. Está bien, porque se han defendido. Logró defenderse como panza arriba, Rodrigo, y así debe de ser. Así debe de ser. Por eso hay que leer para que cuando lo agarren a uno a preguntas, poderse defender. ¿Verdad? Entonces, vuelvo y te repito, te felicito. Qué bueno que tomaron el consejo de hacerlo como el grupo pasado, así con gráficas, muy bien explicado. Así que te felicito y espero que los otros compañeros que faltan, pues nos sigan enseñando más, porque cada día se aprende más. Así es que los esperamos ver el otro lunes. Bueno. Simón, está bien, Rodrigo. Estuvo buena la presentación. ¿Preguntas?